Para dar inicio a esta ceremonia del 206º aniversario del natalicio del licenciado Benito Juárez García, se realizarán los honores correspondientes al presidente de los Estados Unidos mexicanos. Invitamos a todos los presentes a permanecer de pie. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Escuchemos la pieza de música Oaxaca hacia la victoria, interpretada por la Orquesta Sinfónica y Coro de la Secretaría de Marina.
Toma la palabra el ciudadano ministro Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señor licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Señor senador José González Morfín, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Distinguidos señores secretarios de Gobernación, Defensa Nacional y Marina, distinguidos invitados especiales, señoras y señores. Hoy, una vez más, nos reunimos para celebrar y reflexionar las enseñanzas de uno de los mayores reformadores de la historia nacional, don Benito Juárez García. Benito Juárez es sinónimo de los más grandes valores cívicos: honestidad y patriotismo, confianza en nosotros mismos, tesón para salir adelante, para mejorar la propia vida con base en la constancia, en el estudio, en el trabajo y la responsabilidad, a pesar de cualquier tipo de desventaja u obstáculo. Es también ejemplo para quienes tenemos el honor y privilegio de servir a la patria. Su vida estuvo orientada por la decisión de servir a los demás, por la vocación de preferir siempre el interés de todos, por la capacidad de poner en perspectiva amplia los problemas nacionales, por entender que cada uno tiene un papel que jugar para contribuir al crecimiento de la nación. A partir de esa orientación, nos dejó las que quizás sean las mayores de sus lecciones: actuar en consecuencia, sin titubeos, creer que el nuestro debía ser un país de leyes e instituciones. Hoy, en tiempos de reforma y cambio, su ideario está vigente y sigue siendo el gran reformador que nos orienta, el padre fundador que delineó al Estado-Nación como lo hemos conocido por generaciones. El legado de Juárez, estadista, no puede verse alejado de la función jurisdiccional. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo tenemos muy claro. Juárez restauró a la institución a la que hoy pertenecemos, institución que sigue obligada a ser garante de los derechos de todos y con ello factor decisivo de la unidad nacional mediante la aplicación respetuosa de la ley. Juárez fue un estadista respetuoso y cuidadoso de la exacta aplicación de la ley hasta el extremo y el sacrificio personal. Juárez entendía bien que en las formalidades de la ley
descansaba la dignidad y credibilidad de la República. Por eso, en cada uno de nuestros actos, honramos nuestro origen y nuestra encomienda. La visión juarista, adelantada por más de 150 años a su tiempo, sentó las bases para la construcción de un México soberano, moderno, de un México, como dijimos antes, de instituciones y de leyes, sin castas ni fueros privilegiados, un México en el que, a partir del principio de igualdad, todos estamos bajo una misma ley que a todos protege y a todos obliga, sin importar la religión en la que creemos, la ideología política que profesemos, las preferencias personales que nos definen. En el contexto actual, a partir de la reforma constitucional que ha modificado nuestro juicio de amparo, es necesario recordar que precisamente Juárez promulgó la primera ley de amparo y que al término de la intervención, otro momento de urgencia nacional, emitió como parte de la reconstrucción del país una nueva en enero de 1869. La lección fue, como siempre, exacta. Sacrifiquemos lo que sea necesario, los intereses personales, los intereses partidistas, los intereses políticos, los intereses económicos, para así, desde la Constitución y la ley, proteger y ponderar entre todos los derechos de todos. Por eso, es posible sostener hoy que los juzgadores federales, al realizar nuestra labor interpretativa, no debemos equivocar el rumbo y las prioridades. La verdadera seguridad es la que se construye en la legalidad. El sistema se sostiene en la credibilidad y en la solidez del estricto cumplimiento de la ley. Hoy, jueces, magistrados y ministros, estamos atentos para aplicar el nuevo marco legal en materia de amparo y de derechos humanos, que exigen que el nuestro sea un país en el que imperen la justicia y la igualdad, no la arbitrariedad. Justicia basada en instituciones y procesos que hagan que sea justicia de verdad, no el abuso del poder, paso previo al autoritarismo y a la impunidad, no a la creencia de que la ley puede cumplirse a capricho. En el Poder Judicial queremos que imperen los valores y principios constitucionales. Estamos conscientes de que el valor social de largo plazo es la justicia, basada siempre en la Constitución y las leyes. Lo civilizado y lo correcto es construir un Estado ético, limpio y justo, que no viole los derechos humanos de nadie. Hoy, los mexicanos queremos un país de leyes e instituciones, un país de libertades y derechos iguales para todos. Hoy, nuestro México tiene que ser el mejor México posible. Hoy, que una vez más el país enfrenta un intenso proceso de reforma constitucional. Hoy, que es en las propias entrañas de nuestra Constitución donde se gesta una nueva ética estatal. Hoy, que una vez más corresponderá al Poder Judicial de la Federación, a jueces, magistrados y ministros, atender el desarrollo del producto de esa gestación y ser punta de lanza en la promoción, defensa y ponderación equilibrada de los derechos de todas las personas en el marco de nuestro Estado democrático, tal como lo encargó el Poder Revisor de la Constitución. Hoy, los jueces seguimos estando dispuestos a ver siempre por el interés superior, a poner por delante el bienestar de todos, a corregir a costo presente las desviaciones y los abusos del poder que desborden los cauces constitucionales. Eso quiere la sociedad, eso nos manda la Constitución y eso, nada más eso, será lo que haremos. Habremos de conducir este proceso con valor, inspirados en el amor a la nación, en la creencia en un país democrático y justo, que es el país que más nos conviene a todos. Hoy es preciso predicar con el ejemplo de la honestidad, de equilibrio y sobre todo de sumisión a la Constitución, a la única,
a quienes los jueces le debemos. Es preciso actuar con apego y respeto irrestricto a los principios y valores que de ella emanan. Señoras y señores, con Juárez respetemos a las instituciones, respetemos a la división de poderes, sigamos la templanza y la fortaleza moral de Juárez, entendamos que en momentos difíciles y extraordinarios debemos apegarnos a la ley como fórmula de paz y de certidumbre. Necesitamos que funcionen con normalidad las instituciones de la República. Nada justifica incumplir la Constitución y los derechos humanos. Respetemos las formas y la legalidad. Respetemos la esencia de la República, que es la legalidad. Dejemos que las instituciones funcionen. Unidos, demos la batalla juntos, con y en la dignidad de la ley. Celebremos, pues, hoy a Juárez, cumpliendo en justicia y equilibrio con el nuevo orden constitucional del siglo XXI, que nos acerca más al Estado constitucional y democrático de derecho en el que todos queremos vivir. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el ciudadano senador José González Morfín, presidente de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudadano licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Ministro Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señores secretarios de Gobernación, de Defensa y de Marina. Saludo con respeto a las señoras y señores descendientes de don Benito Juárez aquí presentes y a los jóvenes estudiantes que nos acompañan, señoras y señores. Como cada 21 de marzo, los mexicanos celebramos con enorme respeto y orgullo el natalicio de don Benito Juárez, mexicano que trasciende las barreras del tiempo y que es referencia obligada para entender la historia nacional. Juárez no solo fue el gran defensor de la patria ante la agresión imperialista de Napoleón III, fue también un constructor de la República. Dedicó su vida a edificar un México libre y soberano, que tuviera como pilares leyes e instituciones capaces de garantizar las mismas libertades y los mismos derechos a todos los mexicanos. La patria recuerda a Juárez como el estadista más grande de una extraordinaria generación de mexicanos del siglo XIX. Una generación que, como lo dijo don Antonio Caso, estuvo formada por hombres que parecían gigantes. Una generación que dio a nuestro país la Constitución de 1857, en la que se consagraron derechos elementales, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la no retroactividad de la ley. Principios que hoy son la base sobre la que descansa nuestra República. Juárez vivió en las primeras décadas de vida del México independiente, un tiempo en el que nuestro país oscilaba entre la confusión y la guerra civil. Pero en medio del caos, Juárez siempre fue un faro que iluminó el camino de la legalidad y de la justicia. Juárez también es recordado como el héroe que defendió a México en su hora más oscura, cuando una fuerza invasora quería apoderarse de nuestro nombre, de nuestra tierra y de nuestra libertad. En ese momento clave para el país, tal vez lo más fácil para Juárez hubiera sido optar por la negociación. Pero Juárez, el presidente impasible, nunca dudó. Rechazó de tajo cualquier negociación con los imperialistas y emprendió la defensa de la República, escribiendo así una de las páginas más gloriosas de la historia presente, de la historia patria. Así, Juárez prefirió enfrentar toda clase de privaciones y riesgos en su andar por México a bordo de un sencillo carruaje. Al hacerlo, convirtió su vida en ejemplo de que cuando se trata de defender a nuestra nación, no hay mayor fuerza que la de la dignidad y la razón, y no hay mejor recompensa que la de ver a la patria libre y soberana.
Señoras y señores, a 206 años de su nacimiento, honrar el legado de don Benito Juárez significa comprometerse con la legalidad y las instituciones, como el único camino para que nuestro país alcance la prosperidad y el bienestar que todos queremos. Es el México de instituciones, el de las libertades plenas, el México democrático, el que debe abrirse paso en nuestro tiempo. Honrar el legado de Juárez significa entender que toda mujer y todo hombre que ocupen un cargo público deben anteponer el interés común y el bienestar de la patria a cualquier ambición personal. Finalmente, honrar el legado de Juárez significa también no rendirse nunca, no claudicar ante los problemas del país, sino al contrario, encararlos con determinación y con valor, tal como él lo hizo. Claramente nuestros problemas, por difíciles que puedan parecer, también tienen solución si los enfrentamos unidos. Lo ha señalado Enrique Krause. Las soluciones a nuestros problemas son las que Juárez ya vislumbraba con claridad de estadista: libertad, democracia e igualdad ante la ley. Valores, por cierto, universales. Recordemos, pues, hoy a Juárez con respeto y admiración en su natalicio, e inspirados en su ejemplo, sigamos conduciendo a México hacia el futuro. Muchas gracias. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Señor ministro Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señor senador José González Morfín, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, estimados secretarios Alejandro Poiré Romero, de Gobernación, general Guillermo Galván Galván, de la Defensa Nacional, almirante Mariano Francisco Sáenz Mendoza, secretario de Marina, muy estimados familiares y descendientes del presidente Benito Juárez García, jóvenes estudiantes, muy apreciados soldados y marinos de México, estimados colaboradores, distinguidos invitados especiales, señoras y señores. Hoy nos hemos congregado en este Palacio Nacional, en el corazón político de México y en particular donde fuese la casa del presidente Benito Juárez, para conmemorar este 206 aniversario de su natalicio. El presidente Juárez es el arquitecto de los derechos y las libertades de los mexicanos. Es el constructor del entramado legal que nos gobierna. En medio de la mezquindad colectiva, de la envidia y de la incomprensión, fue el artífice de nuestra nación y el más férreo defensor de la soberanía de la patria. Quizá por eso él mismo llegó a decir en 1861, cuando terminaba la Guerra de Reforma y a punto de comenzar estaba la intervención francesa, las siguientes palabras: me considero como un arquitecto en medio de ruinas, que me afano por lograr la unión y la solidez de los multiplicados materiales para la grande obra del gobierno, mirando a veces con tristeza que no se secundan los esfuerzos de todos aquellos que nos hemos consagrado a trabajar sin tregua por la posteridad y la salvación de la patria. Ciertamente, después de la consumación de la independencia en 1821, nuestra nación no pudo consolidar su libertad y prosperidad en muchas de las primeras décadas de su vida. El sistema político no terminaba por cuajar. Persistía la discriminación humana, social y racial. El país se hallaba en una constante crisis financiera, en un creciente endeudamiento, y las sazonadas, los levantamientos y las guerras civiles eran recurrentes. Era claro que no solo se trataba de romper las cadenas que sujetaban a México de España, sino de hacer surgir un país con nuevas leyes e instituciones y con un nuevo orden vigente
que permitiera precisamente mayor justicia, mayor libertad y mayor igualdad entre los mexicanos, y que al mismo tiempo diera a nuestra nación la oportunidad de avanzar como un país en la modernidad y en la prosperidad que asomaba ya al concierto internacional. En vez de ello, México se hundió bajo la dictadura de Antonio López de Santana, fue víctima de sus propias divisiones internas y objeto de sucesivas agresiones extranjeras, una de las cuales arrebató la mitad de nuestro territorio. En ella, por cierto, no fue ni siquiera una mayoría de mexicanos la que se aprestó a la defensa de la patria. Y en ese turbulento siglo XIX, a mediados del mismo, Benito Juárez, junto con toda una generación de liberales, propugnaba por una nueva constitución que diera paso al México anhelado de la libertad y la justicia. Definidos precisamente como liberales él y los suyos, fue firme defensor de la libertad de expresión, de la libertad de culto, de la libertad de manifestación, de la libertad de tránsito, de la libertad de trabajo, de la libertad de educación, de la libertad de reunión, de las garantías individuales y los derechos. Juárez decía: libertad, libertad en todo y para todos. Ese es nuestro programa y hemos de llevarlo a cabo. Pero quizá no todos los mexicanos estaban entonces preparados para asumir esta transformación imprescindible de México. En el siglo XIX había quien prefería el sistema heredado de la colonia, aunque éste atrapara a México no solo en su pasado, sino en una abominable sumisión. Fue así que el país cayó en una dolorosa guerra civil que conocemos como la Guerra de Reforma. En medio del conflicto armado, Benito Juárez promulgó precisamente las leyes de reforma que fueron base del Estado mexicano moderno. Y al terminar esta guerra, la paz para reconstruir el país, por desgracia, no duraría mucho. Inglaterra, España y especialmente Francia hicieron reclamos financieros. Y Francia decidió ir más allá, invadió nuestro país con la ambición de fundar un imperio en tierras mexicanas e imponer su capricho entre los nuestros. En 1862 comenzó así el periodo que conocemos como la Intervención Francesa, misma que duraría hasta 1867, en que gracias al pundonor de Juárez se restauró la República. Y fue en ese episodio amargo para la patria que Benito Juárez se convirtió en el más férreo defensor de nuestra soberanía. Con valentía y con una fe inquebrantable en el porvenir de México, mantuvo al gobierno, a las instituciones y a las leyes de la nación. Miles de patriotas se congregaron a su alrededor para defender a la patria a una costa de su propia vida. Este año, con orgullo, con admiración, festejaremos el sesquicentenario de la Batalla de Puebla, 150 años en que las tropas del general Ignacio Zaragoza derrotaran al ejército francés, considerado en su época, sin duda alguna, el mejor del mundo. Y gracias a la entereza y al liderazgo de Juárez nuevamente, los mexicanos de entonces triunfaron durante la intervención francesa y la derrotaron. En la ciudad de Querétaro, el 15 de mayo de 1867, las tropas mexicanas, al mando del general Mariano Escobedo, pusieron fin al imperio de Maximiliano, que había sido impuesto por Napoleón III. Maximiliano fue llevado a juicio por sus actos en esa misma ciudad. Y fueron muchos los ruegos de indulto y las presiones internacionales sobre Juárez. Pero al final prevaleció la justicia y Maximiliano fue fusilado. Juárez no separaba la ley y la justicia. Él era un hombre de una sola pieza y defendió a México y los derechos de los mexicanos de principio a fin.
Por ello, un poeta y escritor de la talla de Ignacio Manuel Altamirano lo llamaría el segundo padre de la independencia mexicana, equiparándolo con don Miguel Hidalgo y Costilla. Altamirano dijo: Juárez por eso será el segundo padre de la independencia mexicana, y para decirlo de una vez, no solo ocupa el primer puesto en nuestra patria por el sufragio de los pueblos, sino porque se ha mostrado superior ante los más rudos golpes de la fortuna. Gracias a Juárez, México existe. México es un país que se preservó de la voracidad extranjera, un país que rompió sus ataduras entonces de una vez y para siempre. México, fundado en los derechos y libertades de los mexicanos, como la piedra angular sobre la cual se edifica nuestra soberanía y nuestra democracia. Después del triunfo de la República, Benito Juárez persistiría férreamente en la construcción de un país de leyes y de justicia en las cuales creía, porque en su trayectoria hacia la magistratura de la nación se había desempeñado con brillantez como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Sin desconocer el derecho, entendía perfectamente no solo la ley y su formalidad, sino sobre todo sus fines, los fines que le son propios, y el impacto de la aplicación misma de la ley en la sociedad y en la convivencia. Por ello, expresó ante el Congreso de la Unión en septiembre de 1869: la aplicación de la ley contra ladrones y plagiarios ha producido ya un efecto conveniente para ahuyentar a los criminales y para contribuir al restablecimiento de la seguridad pública. Por eso también fue inflexible ante quienes, violando la ley, robaban, asesinaban o secuestraban a los mexicanos de entonces. Juárez pudo así, poco a poco, con la ley en la mano y con la justicia en el alma y en el corazón, restaurar el orden, la paz y la justicia hasta que la muerte los sorprendió. Hoy, como hace siglo y medio, la justicia y el derecho son los cimientos de la prosperidad y la libertad de la nación. Hoy los mexicanos requerimos reforzar nuestro andamiaje institucional, hacerlo valer, fortalecerlo precisamente en el marco de la ley y a la ley en la orientación de los fines que le son propios. Solo así el Estado será capaz de enfrentar los desafíos que tiene enfrente y con éxito. Desafíos que, siendo grandes, no son de la envergadura ni de la dimensión a los que enfrentara Juárez en su momento y la generación de liberales que lo acompañaban. Por eso es importante que en momentos de prueba, de los cuales el país está saliendo avante, nos empeñemos precisamente en fortalecer aún más nuestras leyes y nuestro andamiaje institucional. Por eso es importante, y con todo respeto lo expreso, que las y los señores legisladores puedan valorar, discutir y aprobar leyes fundamentales para consolidar el Estado de Derecho en estos momentos en que nuestro país vive tan singular amenaza criminal. De estos cuerpos legales, enfatizaría quizá la importancia de regular en la Ley de Seguridad Nacional el refuerzo indispensable y el ordenamiento de los procesos a seguir para que las Fuerzas Armadas de México tengan una mayor certidumbre en su tarea de preservar la seguridad interior del país y de apoyar a las autoridades ministeriales y de seguridad en todo el territorio nacional frente a los criminales que destruyen el tejido social con su crueldad y con su barbarie imponen precisamente la inseguridad y la muerte. O la ley del mando único policial, que permita precisamente establecer criterios orgánicos unificados, uniformes y confiables en todas y cada una de las entidades federativas, para que mandos fuertes, eficaces y leales a los ciudadanos y no a los criminales, dotados de mayores capacidades y tecnologías, puedan asegurarnos que las policías civiles estén precisamente en capacidad de cumplir con su función
y estén al servicio de la ciudadanía y no de la criminalidad. O las leyes contra el lavado de dinero o las que reforman la materia de extinción de dominio, porque es indispensable desmantelar la capacidad financiera de los criminales. El objetivo es cortar el flujo de dinero con el cual los delincuentes fortalecen su organización, compran miles de armas asesinas y sobornan a las autoridades que son frágiles precisamente en su convicción de servicio público. Finalmente, las reformas al Código Federal de Procedimientos Penales que nos permita acelerar las reformas en materia de justicia que ya han sido aprobadas y que sin duda alguna traerán un amplio beneficio a la nación. El fin propio del Estado es el bien común, la seguridad y la justicia. Nuestro deber es reforzar el Estado de Derecho a través de la consolidación de los fines que le son propios y el cumplimiento de la ley que obliga por igual a todos los servidores públicos en todos los poderes. Debemos adaptar a México al presente, pero también prepararlo para un futuro promisorio. Garantizar precisamente que México pueda en este siglo XXI ser una patria justa, una patria libre, una patria democrática, como la anhelaba Juárez y por la que trabajó hasta su aliento último. Señoras y señores, Benito Juárez anheló ese México, un México moderno y sin ataduras coloniales, un México de ciudadanos y libertades, y ofrendó su vida para alcanzarlo. En aquel momento del país, en el caos prevaleciente, tales ideales parecían una simple quimera. Eran muchas las ataduras y las inercias del país. El cambio parecía imposible, pero ellos tuvieron la claridad de ver más lejos de los obstáculos y tuvieron, Juárez y los liberales, la firme libertad de perseverar en su propósito. Su causa tuvo que defenderse con enormes sacrificios y por eso hoy la reforma es, junto con la independencia y la revolución, momento fundacional de la patria. Hoy en democracia, nuestra generación tiene la oportunidad y el deber de transformar a México, de realizar un cambio pacífico que pueda vencer las inercias, las resistencias y los intereses que enfrentamos, de efectuar un cambio profundo y sustancial que convierta a México en el país seguro, justo y próspero que está llamado a ser. Es por eso hora de transformaciones profundas, transformaciones que se necesitan y que reclaman los ciudadanos. Hora también de asumir los riesgos que tales cambios implican y de rechazar toda tentación autoritaria, de liberar precisamente las amarras que pretendan sujetarnos a un pasado de arbitrariedad, de corrupción o de impunidad. Es la hora también de seguir adelante en los cambios que hemos emprendido, porque solo así habremos de consolidar la nación justa por la que lucharon Juárez y la generación de liberales. Y eso, estoy seguro, será nuestro mayor homenaje al benemérito de las Américas. Muchas gracias. Para entonar nuestro himno nacional y dar por finalizada la ceremonia del 206º aniversario del natalicio del licenciado Benito Juárez García, invitamos a todos los presentes a permanecer de pie.
Escuchemos la pieza de música Oaxaca hacia la victoria, interpretada por la Orquesta Sinfónica y Coro de la Secretaría de Marina. Para dar inicio a esta ceremonia del 206º aniversario del natalicio del licenciado Benito Juárez García, se realizarán los honores correspondientes al presidente de los Estados Unidos mexicanos. Invitamos a todos los presentes a permanecer de pie. Sean tan amables de ocupar sus lugares.